Roma, el corazón del mundo conocido. En su época de mayor esplendor, este vasto imperio no solo era gobernado con poderío militar y político, sino también con una filosofía profundamente arraigada en la disciplina, la virtud y la razón. En el centro de esta historia está Marco Aurelio, un emperador que no solo luchó en las fronteras y mantuvo la estabilidad de un imperio, sino que también libró una batalla aún más crucial, la del alma. La imagen que solemos tener de los grandes líderes del pasado es la de figuras invencibles, consumidas por la ambición o el poder. Pero Marco Aurelio fue diferente. Aunque gobernó con autoridad, nunca perdió de vista la fragilidad de la vida ni la importancia de buscar la excelencia personal más allá de los lujos o las alabanzas. Su grandeza no radicaba en las conquistas territoriales, sino en su capacidad para conquistar sus propios impulsos y pensamientos. Un triunfo que logró mediante una rutina simple pero profunda. En este video exploraremos cómo cada día de este emperador estaba diseñado para mantener su mente clara, su espíritu firme y su propósito inquebrantable. Te contaremos cómo construyó una vida basada en principios estoicos, no con frases grandilocuentes, sino con actos cotidianos que cualquiera podría aplicar. La historia que estás por escuchar no es una lista de consejos, ni una serie de mandamientos. Es un viaje al interior de un hombre que, incluso en medio del caos de la política y la guerra, encontraba tiempo para meditar, reflexionar y recordar lo que realmente importa. ¿Qué secretos se escondían en sus primeras horas del día? ¿Cómo enfrentaba los conflictos internos y externos con tanta serenidad? ¿Y qué podemos aprender de su ejemplo para transformar nuestras propias vidas? Hoy descubrirás no solo la rutina diaria de Marco Aurelio, sino también la filosofía que la sustentaba. Una filosofía que no pertenece a un pasado remoto, sino que resuena con fuerza en un mundo que sigue buscando equilibrio, paz y propósito. ¿Qué haría Marco Aurelio si viviera en nuestra época? Más importante aún, ¿qué harás tú con las lecciones que estás a punto de aprender? Este no es solo un video, es una invitación a mirar el mundo con otros ojos y, quizás, a comenzar un cambio profundo en tu vida. ¿Estás listo para entrar en la mente del emperador filósofo? Acompáñanos. Capítulo 1. El arte de comenzar el día con propósito. Marco Aurelio vivía en un mundo donde cada amanecer traía consigo incertidumbres, responsabilidades y conflictos. A pesar de ser el hombre más poderoso de su tiempo, comprendía que su verdadero poder no radicaba en las legiones que comandaba, sino en cómo comenzaba cada día. Para él, las primeras horas no eran un simple tránsito hacia la rutina, sino un ritual sagrado que daba forma a su mente y espíritu. Al despertar, pregúntate, ¿qué voy a hacer hoy que merezca ser recordado? Estas palabras, menos conocidas de sus meditaciones, reflejan su enfoque. Cada día era una oportunidad única para cultivar el carácter y fortalecer la virtud. Marco Aurelio entendía que el caos del mundo exterior podía desbordar incluso a los más fuertes si no había un equilibrio interno. Por eso, el primer paso de su día era siempre hacia adentro. En lugar de apresurarse a atender los asuntos del Estado, tomaba un momento de calma para reflexionar sobre lo esencial. Desde su lecho, antes de que su cuerpo tocara el suelo frío, dedicaba unos minutos a un ejercicio mental fundamental, la preparación espiritual. Sabía que el día le presentaría desafíos, como la ingratitud de sus consejeros, la falta de lealtad de sus aliados o incluso las críticas de aquellos que jamás comprenderían sus decisiones. Pero en lugar de enfrentarlos con resentimiento, se anticipaba a ellos con serenidad. El alma del hombre se fortalece enfrentándose a las dificultades, no evitándolas, escribiría más tarde en sus diarios. Este pensamiento no era solo una frase,
era el eje de su rutina. Después de reflexionar, se comprometía a actuar con virtud y a no permitir que las circunstancias externas definieran su ánimo. Para él, la mañana era como un tablero en blanco donde podía trazar el esquema de su día. Aunque no podía controlar cada evento, sí podía decidir cómo respondería a ellos. Este principio, profundamente estoico, es tan relevante hoy como lo fue entonces. Imagina este hábito aplicado a nuestras vidas modernas. En lugar de saltar directamente a revisar mensajes o redes sociales, podríamos dedicar unos minutos a prepararnos mentalmente para lo que viene, preguntándonos: ¿qué valores quiero reflejar hoy? ¿Qué desafíos anticiparé con calma? Marco Aurelio no era un hombre extraordinario por ser emperador. Era extraordinario porque reconocía que la vida se construye a partir de elecciones conscientes, momento a momento. Su forma de comenzar el día no era grandiosa ni complicada, pero era profundamente efectiva. En sus palabras, levántate y actúa, no porque te lo ordenen, sino porque es tu deber para contigo mismo y con los demás. Así daba inicio a cada jornada, no como una rutina automática, sino como una declaración de propósito y disciplina. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería tu vida si cada día lo iniciaras con intención? Quizás no gobiernes un imperio, pero como Marco Aurelio, puedes gobernarte a ti mismo. Y en ese gobierno personal está el verdadero poder. Capítulo 2. La meditación como armadura mental. Marco Aurelio sabía que la mente era su mayor fortaleza, pero también su mayor desafío. Para gobernar con sabiduría y enfrentar las dificultades de su tiempo, cultivaba un hábito esencial que hoy reconocemos como meditación. No era una práctica mística ni un ritual elaborado, sino una herramienta pragmática diseñada para fortalecer su carácter y protegerlo de los embates del caos. La meditación de Marco Aurelio no se trataba de apartarse del mundo, sino de prepararse para enfrentarlo. En sus meditaciones, a menudo hablaba de esta práctica como una forma de retirarse dentro de sí mismo, un lugar donde podía encontrar claridad en medio de la confusión. En cualquier momento que lo desees, puedes retirarte a ti mismo. Ningún refugio es más tranquilo ni más imperturbable para un hombre que su propia mente, escribió en uno de sus pasajes más célebres. Pero lo que hacía especial esta reflexión no era solo su profundidad, sino su aplicación práctica. Cada mañana, Marco Aurelio se sentaba en silencio, repasando los principios fundamentales del estoicismo. Recordaba que el mundo estaba fuera de su control, pero sus pensamientos, emociones y acciones eran completamente suyos. Esta distinción entre lo externo y lo interno era su escudo mental, una armadura contra las frustraciones y el desánimo. En este espacio íntimo, también reflexionaba sobre su papel como emperador. Sabía que sus decisiones afectarían la vida de millones, pero entendía que no podía gobernar a otros si no podía gobernarse a sí mismo. Por eso, se repetía frases como: haz lo que la naturaleza pide. Si algo está a tu alcance, hazlo bien. Si no, acéptalo y sigue adelante. Estas meditaciones no eran ejercicios de evasión, sino de enfrentamiento. Marco Aurelio se preparaba para las críticas, las decepciones y las dificultades, no con resignación, sino con una aceptación activa, consciente de que el sufrimiento no proviene de los eventos en sí, sino de cómo los interpretamos. Pensemos en nuestra vida actual. Estamos constantemente bombardeados por estímulos, notificaciones, exigencias, problemas imprevistos. En este contexto, la mente puede convertirse en un campo de batalla donde reina el desorden. Pero Marco Aurelio nos enseña que la meditación no requiere un lugar especial ni horas de dedicación.
Es simplemente un momento para ordenar el caos, para recordar quiénes somos y qué valores guían nuestras acciones. En sus escritos, Marco Aurelio también enfatiza la importancia de recordar la naturaleza transitoria de la vida. Pronto olvidarás todo, pronto todos te olvidarán a ti. Lejos de ser un pensamiento deprimente, esta idea lo impulsaba a vivir cada día con propósito, sin dejarse atrapar por la arrogancia o el miedo. Para él, la meditación era como afilar una espada antes de la batalla. No se trataba de evitar las dificultades, sino de enfrentarlas con claridad y determinación. Al terminar este ejercicio, estaba listo para el caos del día, armado con serenidad y enfocado en lo esencial. La pregunta que nos deja este capítulo es simple pero poderosa. ¿Cuántas veces al día hacemos una pausa para reflexionar sobre lo que realmente importa? Quizás no se trate de seguir exactamente los pasos de Marco Aurelio, pero su ejemplo nos invita a buscar nuestro propio refugio mental, un lugar donde podamos encontrar claridad y fuerza, incluso en los momentos más oscuros. Capítulo 3. La virtud en la acción cotidiana. Para Marco Aurelio, la virtud no era un concepto abstracto ni una idea reservada para la filosofía. Era una práctica diaria, tangible y esencial. La grandeza de su liderazgo no se basaba en el poder o el dominio, sino en su compromiso constante con actuar conforme a los principios de justicia, moderación, coraje y sabiduría. En sus meditaciones, Marco Aurelio escribió: «No pierdas tiempo especulando sobre qué significa ser un buen hombre, sé uno». Este pensamiento encapsula su filosofía de vida. La virtud no era algo que se contemplaba desde lejos, sino algo que se ejercía en cada decisión, grande o pequeña. A pesar de ser emperador, una posición que le permitía delegar muchas responsabilidades, Marco Aurelio creía que su papel como líder era servir, no ser servido. Supervisaba personalmente cuestiones de justicia, escuchaba a sus consejeros con paciencia y aseguraba que las leyes se aplicaran con equidad, incluso cuando éstas iban en contra de los intereses de sus aliados más cercanos. Gobernar no era para él una cuestión de poder, sino de deber moral. Esta actitud se reflejaba en las pequeñas interacciones diarias. Marco Aurelio entendía que cada encuentro, por más trivial que pareciera, era una oportunidad para practicar la virtud. Si un sirviente cometía un error, respondía con moderación, recordando que todos somos propensos a fallar. Si un senador le dirigía críticas injustas, mantenía la calma, consciente de que la verdadera fortaleza reside en no reaccionar con ira. El alma se ennoblece al superar los impulsos mezquinos, decía. Este principio lo aplicaba en su vida cotidiana, rechazando los placeres superficiales y los halagos que venían con su posición. Sabía que la verdadera satisfacción no se encontraba en el lujo ni en la adulación, sino en actuar correctamente, sin importar las circunstancias. Este enfoque no solo lo convirtió en un líder respetado, sino también en una figura profundamente humana. Reconocía que la virtud no era un estado permanente, sino un esfuerzo continuo. Había días en los que las preocupaciones lo abrumaban, pero incluso entonces se comprometía a volver al camino correcto. Si tropiezas, levántate y comienza de nuevo. No permitas que una falta oscurezca tu propósito. Para Marco Aurelio, practicar la virtud no requería grandes gestos heroicos. Se trataba de alinear cada acción con sus principios, desde los asuntos más mundanos hasta las decisiones más críticas. Sabía que la suma de estas pequeñas acciones definía no solo su carácter, sino también el impacto que tendría en el mundo. En nuestro día a día solemos buscar momentos extraordinarios para demostrar nuestro valor o bondad.
Pero Marco Aurelio nos enseña que cada decisión, por más simple que parezca, es una oportunidad para practicar la virtud. Elegir la paciencia en lugar de la impaciencia, la comprensión en lugar de la ira, la honestidad en lugar de la conveniencia, es el verdadero campo de batalla del carácter. El mensaje de este capítulo es claro. No esperemos circunstancias ideales para actuar con integridad. Como Marco Aurelio, podemos elegir la virtud en cada acción cotidiana, construyendo una vida que refleje no solo lo que pensamos, sino lo que somos. Capítulo 4. La simplicidad como clave del equilibrio. Marco Aurelio, a pesar de ser el hombre más poderoso del imperio más vasto de su tiempo, vivía con una simplicidad sorprendente. No se dejaba seducir por los excesos que ofrecía su posición, sino que buscaba deliberadamente llevar una vida moderada, consciente de que el lujo podía nublar el juicio y debilitar el espíritu. La riqueza consiste mucho más en disminuir los deseos que en aumentar las posesiones, reflexionaba en sus meditaciones. Esta idea, que podría parecer contraria a su posición como emperador, era una de las piedras angulares de su vida. Comprendía que el deseo desenfrenado no solo esclaviza al alma, sino que desvía la atención de lo verdaderamente importante: la virtud, el deber y la paz interior. En su día a día, Marco Aurelio evitaba los excesos de la corte imperial. Sus banquetes eran modestos, sus ropajes carecían de adornos innecesarios y prefería pasar el tiempo en actividades que nutrieran su mente y fortalecieran su cuerpo. Para él, la simplicidad no era una restricción, sino un acto de liberación, un recordatorio constante de que la felicidad no depende de las cosas, sino de cómo elegimos relacionarnos con ellas. Esta actitud también se reflejaba en su forma de tomar decisiones. Mientras otros líderes de su tiempo se dejaban llevar por la ostentación o las demostraciones de poder, Marco Aurelio evaluaba cada acción preguntándose: ¿es esto necesario? ¿Contribuye al bien común o solo alimenta el ego? Su compromiso con la simplicidad lo mantenía enfocado en lo esencial, evitando distracciones que pudieran comprometer su propósito. En sus momentos de reflexión solía recordar la fugacidad de la vida. El hombre más rico y el más humilde enfrentan el mismo destino, escribía. Este pensamiento, lejos de desalentarle, lo impulsaba a valorar lo verdaderamente duradero: las relaciones humanas, el impacto positivo en los demás y la coherencia con sus principios. La simplicidad de Marco Aurelio no era un rechazo al placer, sino una elección consciente de priorizar lo que realmente importa. Sabía que, al desprenderse de lo superficial, ganaba claridad mental y espiritual, lo que le permitía enfrentar con mayor fortaleza los desafíos de la vida. Hoy en día, vivimos en un mundo donde la acumulación y el consumo a menudo se confunden con éxito. Pero la vida de Marco Aurelio nos recuerda que, en la búsqueda de más, corremos el riesgo de perdernos a nosotros mismos. Su ejemplo nos invita a replantear nuestras prioridades, a preguntarnos si las cosas que perseguimos realmente contribuyen a nuestra felicidad o si simplemente llenan un vacío temporal. En palabras del propio emperador: ama lo que tienes, acepta lo que eres y no desees lo que no necesitas. Este mensaje, tan antiguo como poderoso, sigue siendo un faro para quienes buscan encontrar equilibrio en un mundo saturado de distracciones. La simplicidad no es solo un estilo de vida, es un acto de rebeldía frente a un mundo que nos pide más, cuando quizá lo único que necesitamos es menos. Como Marco Aurelio, podemos encontrar en lo esencial la verdadera riqueza, esa que ningún tiempo ni circunstancia puede arrebatar. Capítulo 5. La fortaleza en la adversidad. La vida de Marco Aurelio estuvo marcada por desafíos extraordinarios.
Mientras otros líderes podían disfrutar de la tranquilidad de sus reinados, él enfrentó constantes guerras, traiciones, plagas y crisis económicas. Sin embargo, nunca permitió que estas dificultades lo definieran. En cambio, las utilizó como oportunidades para fortalecer su carácter y demostrar que incluso en medio del caos, la virtud puede prevalecer. «Eres tan fuerte como la adversidad que enfrentas», escribió en sus meditaciones. Esta no era una afirmación hecha desde la comodidad, sino una verdad vivida. Para Marco Aurelio, las dificultades no eran obstáculos a evitar, sino pruebas que revelaban el temple de un hombre. Una de las pruebas más duras de su reinado fue la peste antonina, una epidemia que devastó el Imperio Romano, causando millones de muertes. En lugar de retirarse a un lugar seguro, Marco Aurelio asumió la responsabilidad de liderar con compasión y valentía. Supervisó las medidas para contener la enfermedad, distribuyó recursos entre los afectados y se aseguró de que la justicia no se perdiera en medio del caos. Su liderazgo durante esta crisis fue un ejemplo de cómo la adversidad puede ser enfrentada con resiliencia y humanidad. Sin embargo, su fortaleza no provenía únicamente de sus acciones externas, sino de su preparación interna. Marco Aurelio sabía que no podía controlar los eventos externos, pero sí podía decidir cómo responder a ellos. Este principio estoico era su brújula en los momentos más oscuros. No puedes detener las olas, pero puedes mantenerte firme como una roca, solía reflexionar. Para él, la clave estaba en aceptar la naturaleza cambiante e impredecible de la vida. Entendía que resistirse a las dificultades solo aumentaba el sufrimiento, mientras que enfrentarlas con serenidad y propósito permitía encontrar soluciones. Esta perspectiva lo ayudó a mantener la calma, incluso cuando parecía que el mundo a su alrededor se desmoronaba. En nuestras propias vidas, las adversidades pueden sentirse como barreras insuperables. Pero Marco Aurelio nos enseña que cada desafío lleva consigo una lección. La dificultad nos obliga a mirar hacia adentro, a descubrir fortalezas que no sabíamos que teníamos y a crecer de maneras inesperadas. Imagina enfrentarte a un problema cotidiano, como un fracaso profesional, un conflicto personal o una pérdida inesperada. En lugar de reaccionar con desesperación, puedes preguntarte, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo crecer a través de esta experiencia? Este cambio de perspectiva no elimina el dolor, pero lo transforma en una herramienta para el crecimiento. Marco Aurelio también nos recuerda que la fortaleza no significa enfrentar las dificultades solo. Aunque era emperador, no dudaba en buscar consejo de sus mentores, trabajar en equipo con sus generales y confiar en aquellos que compartían sus ideales. Para él, la comunidad era una fuente de apoyo y una prueba de que, incluso en los momentos más difíciles, no estamos solos. La adversidad no es eterna, pero lo que haces con ella puede serlo, escribió en uno de los momentos más oscuros de su vida. Estas palabras nos invitan a considerar que cada obstáculo que enfrentamos es una oportunidad para construir un legado, no en monumentos o riquezas, sino en la fortaleza interior que dejamos como ejemplo para quienes nos rodean. La verdadera grandeza de Marco Aurelio no radicaba en su invulnerabilidad, sino en su capacidad para convertir cada dificultad en una lección de virtud y fortaleza. Al enfrentarnos a nuestras propias pruebas, su vida nos recuerda que no importa cuán fuertes sean los vientos en contra, siempre podemos decidir mantenernos firmes. Capítulo 6. El poder de la gratitud y la perspectiva. A pesar de las innumerables responsabilidades, desafíos y pérdidas que enfrentó como emperador, Marco Aurelio encontraba tiempo para cultivar un hábito que parecía sencillo:
pero que era profundamente transformador: la gratitud. Para él, ser agradecido no era un acto pasivo, sino una práctica activa de recordar lo bueno incluso en las circunstancias más difíciles. En sus meditaciones encontramos un pasaje particularmente revelador. Cuando despiertes por la mañana, da gracias por la luz, por tu vida, por tu fuerza, da gracias por tu alimento y por el gozo de estar vivo. Si no encuentras motivo alguno para agradecer, culpa solo a tu falta de perspectiva. Este pensamiento no era solo una reflexión, sino un principio que guiaba su vida. Marco Aurelio creía que la gratitud era un antídoto contra el descontento y la insatisfacción, que eran enemigos constantes incluso para alguien en su posición. Sabía que si permitía que las frustraciones cotidianas nublaran su mente, perdería de vista todo lo que ya tenía, tanto como líder como ser humano. Por eso, dedicaba tiempo a recordar las cosas por las que podía sentirse afortunado: el apoyo de sus mentores, las lecciones aprendidas de las dificultades y la simple posibilidad de estar vivo para intentar ser mejor. Pero la gratitud de Marco Aurelio iba más allá de lo evidente. También agradecía las dificultades porque sabía que eran oportunidades para practicar la fortaleza, la paciencia y la virtud. Decía: nada grande ocurre sin esfuerzo. Si algo te desafía, agradécelo, pues te da la oportunidad de crecer. Este enfoque lo ayudó a transformar los momentos más oscuros en trampolines hacia un propósito más elevado. La práctica de la gratitud estaba profundamente ligada a su habilidad para adoptar una perspectiva amplia de la vida. Marco Aurelio era consciente de lo breve e insignificante que podía parecer la existencia humana cuando se veía desde la inmensidad del tiempo y el universo. Observa las estrellas girar en el cielo y pregúntate: ¿qué tan pequeñas son mis preocupaciones en comparación con la eternidad? Este tipo de reflexión no lo hacía sentir insignificante, sino humilde, recordándole que sus problemas eran pasajeros y que el tiempo era un recurso valioso para aprovechar al máximo. La perspectiva también lo ayudaba a comprender a las personas a su alrededor. Cuando enfrentaba a quienes lo traicionaban, criticaban o actuaban de manera injusta, recordaba que cada uno actuaba según su entendimiento y limitaciones. Este pensamiento le permitía responder con compasión en lugar de ira, una lección que sigue siendo profundamente relevante hoy. En nuestras propias vidas es fácil quedar atrapados en el estrés y las frustraciones diarias. Pero Marco Aurelio nos invita a detenernos y considerar qué cosas damos por sentadas que en realidad son motivos para estar agradecidos. ¿Qué desafíos podrían ser vistos no como problemas, sino como oportunidades de crecimiento? La gratitud y la perspectiva son herramientas poderosas, no solo para encontrar paz en tiempos de dificultad, sino también para apreciar plenamente lo que tenemos. Al igual que Marco Aurelio, podemos aprender a ver más allá de nuestras preocupaciones inmediatas y cultivar un sentido de aprecio por la vida, tal como es, con sus altibajos. Recuerda siempre que el presente es suficiente para ser feliz, escribió en uno de sus pasajes más íntimos. Estas palabras, tan simples como profundas, nos invitan a mirar el mundo con ojos renovados, a encontrar belleza incluso en lo mundano y a agradecer por la oportunidad de ser parte de esta experiencia efímera pero significativa que llamamos vida. Capítulo 7. La aceptación de la mortalidad como brújula de vida. Marco Aurelio no le temía a la muerte. Más bien, la aceptaba como una realidad inevitable y al hacerlo, transformaba su existencia en algo mucho más significativo. Para él, reflexionar sobre la mortalidad no era morboso ni depresivo, sino una práctica esencial para vivir plenamente. En sus meditaciones escribe: no actúes como si fueras a vivir 10.000 años, la muerte está a tus puertas.
Mientras vivas y tengas la posibilidad, sé bueno. Este pensamiento encapsula una verdad universal. El reconocimiento de la brevedad de la vida puede ser un catalizador para actuar con propósito, intención y virtud. Marco Aurelio entendía que la muerte era el destino compartido por todos los seres humanos, desde el más humilde campesino hasta el emperador más poderoso. Esta igualdad frente a la muerte le recordaba que los títulos, riquezas y logros no tenían valor intrínseco. Lo único que realmente importaba era cómo vivía cada día y las huellas que dejaba en los demás. La aceptación de la mortalidad le otorgaba claridad para enfrentar los desafíos diarios. Sabía que el tiempo era su recurso más valioso y por ello se esforzaba en aprovecharlo al máximo. Decía: el tiempo es como un río que fluye sin cesar. No puedes tocar dos veces la misma corriente. Aprovecha cada momento antes de que se pierda para siempre. Esta reflexión lo impulsaba a evitar distracciones innecesarias y a enfocarse en lo esencial: la virtud, el deber y el servicio a los demás. Lejos de paralizarlo, la conciencia de la muerte lo motivaba a actuar con valentía. En las decisiones difíciles, recordaba que el temor al fracaso o a la crítica era insignificante comparado con el inevitable paso del tiempo. Esta perspectiva le permitió tomar decisiones audaces, sabiendo que incluso si no eran perfectas, al menos estaban alineadas con sus principios. Marco Aurelio también usaba la reflexión sobre la mortalidad como una forma de encontrar paz en los momentos de adversidad. Escribió: todo lo que ocurre, ocurre como debe. La vida es un proceso continuo de cambio, y la muerte es simplemente una parte de ese cambio. Al aceptar la naturaleza transitoria de todas las cosas, podía liberarse del apego y la ansiedad, y encontrar serenidad incluso en medio del caos. Esta filosofía tiene un mensaje poderoso para nuestra vida moderna. En un mundo donde estamos constantemente ocupados y preocupados por el futuro, detenernos a reflexionar sobre la finitud de nuestra existencia puede ayudarnos a reevaluar nuestras prioridades. ¿Qué cosas realmente importan? ¿Cómo queremos ser recordados? ¿Estamos dedicando tiempo a lo que amamos y valoramos? La práctica de Marco Aurelio no era solo contemplativa, sino también práctica. Vivir con la muerte en mente no significaba resignarse, sino actuar con urgencia y propósito. Cada día era una nueva oportunidad para ser mejor, para aprender, para servir, para amar. La muerte no es un enemigo, sino un recordatorio de que la vida tiene un límite, y ese límite es lo que le da valor, escribía. Estas palabras nos invitan a mirar nuestra propia vida con nuevos ojos, no como algo eterno, sino como un regalo temporal que debemos aprovechar al máximo. Al igual que Marco Aurelio, podemos transformar nuestra relación con la muerte en una brújula que nos guíe hacia una vida más significativa. La mortalidad, lejos de ser una sombra que nos persigue, puede ser la luz que ilumine el camino hacia lo que realmente importa: vivir con intención, integridad y gratitud. La vida y las enseñanzas de Marco Aurelio son mucho más que una colección de pensamientos filosóficos o un registro histórico de su reinado. Representan un testimonio eterno de cómo la práctica diaria de la virtud, la reflexión profunda y la aceptación de las realidades de la vida pueden transformar tanto al individuo como al mundo que lo rodea. Marco Aurelio no era un hombre perfecto, ni pretendía serlo. Era un ser humano enfrentado a las mismas luchas internas y externas que todos nosotros. Sin embargo, lo que lo distingue es su compromiso inquebrantable con la mejora constante, su disposición a aprender de las adversidades y su capacidad para liderar con humildad, integridad y compasión. En sus meditaciones encontramos no solo un manual para liderar, sino una guía para vivir,
un recordatorio de que el carácter y la virtud no son innatos, sino el resultado de una práctica diaria, una elección que hacemos en cada momento. Este mensaje, tan relevante en su tiempo, sigue siendo un faro en nuestra era moderna, marcada por la distracción, el materialismo y la incertidumbre. El estoicismo de Marco Aurelio no era un rechazo a las emociones humanas ni un llamado a la resignación. Era una invitación a aceptar la vida tal como es, con sus desafíos y alegrías, y a encontrar en esa aceptación la fuerza para actuar con sabiduría y propósito. Cada día nos enfrentamos a decisiones que, aunque pequeñas, tienen el poder de definir quiénes somos. Podemos elegir la paciencia sobre la ira, la gratitud sobre el descontento y la virtud sobre la comodidad. El legado de Marco Aurelio no se encuentra en las conquistas militares o en los monumentos de su época, sino en las lecciones atemporales que dejó al mundo. Su vida nos recuerda que no somos definidos por nuestras circunstancias, sino por cómo respondemos a ellas, que la verdadera grandeza no radica en el poder, sino en el carácter, y que al final lo que importa no es cuánto tiempo vivimos, sino cómo vivimos. Así que, mientras reflexionamos sobre las palabras y los actos de este filósofo emperador, podemos preguntarnos, ¿qué estamos haciendo con el tiempo que tenemos? ¿Estamos viviendo de acuerdo con nuestros valores? ¿Estamos dejando un impacto positivo en el mundo? Marco Aurelio nos ofrece un modelo para vivir una vida con propósito, una vida que, al igual que la suya, trascienda el tiempo y las circunstancias. No necesitamos ser emperadores para aplicar sus enseñanzas. Solo necesitamos el valor para mirar hacia adentro, actuar con integridad y recordar que cada día es una oportunidad para ser mejores. Como él escribió en uno de los pasajes más célebres de sus meditaciones, el objeto de la vida no es ser parte de la mayoría, sino escapar de ella para encontrar la verdad dentro de ti mismo. Este es el desafío y la invitación que nos deja. Una invitación a vivir no según los estándares del mundo, sino según los principios de nuestra alma. Una invitación a ser, en cada acción y pensamiento, lo mejor de nosotros mismos.